The Haunted Hotel, Wilkie Collins. En Venecia, una ciudad envuelta en canales oscuros, palacios decadentes y secretos familiares, comienza la historia de Lord Montbarry, un aristócrata inglés cuya vida está a punto de terminar de una manera tan misteriosa como inquietante. Lord Montbarry se encuentra comprometido con Agnes Lockwood, una joven inglesa de buena familia a quien ama profundamente. Todo parece dispuesto para que ambos contraigan matrimonio. Agnes confía en su prometido y espera con ilusión el comienzo de una vida junto a él. Nada hace pensar que aquella felicidad pueda transformarse en tragedia. Pero existe una mujer que cambiará por completo el destino de Lord Montbarry, su propia cuñada, la condesa de Montbarry. La condesa posee una personalidad fascinante y peligrosa. Es hermosa, inteligente, calculadora y plenamente consciente del efecto que produce sobre los hombres. Aunque está casada con Henry Montbarry, hermano de Lord Montbarry, mantiene una relación de creciente intimidad con él. La atracción que siente hacia ella termina dominando sus principios y sus obligaciones. Lord Montbarry rompe su compromiso con Agnes y decide casarse con la condesa. La noticia provoca una profunda conmoción. Agnes queda destrozada. Su familia considera aquella decisión una humillación y una injusticia. Aún así, Lord Montbarry sigue adelante con sus planes y abandona a la mujer que había prometido amar. Después de la boda, Lord Montbarry viaja con su nueva esposa por Europa. Su vida parece haberse transformado. La condesa consigue mantener sobre él una influencia extraordinaria, mientras Agnes intenta reconstruir su existencia lejos de aquella dolorosa traición. Tiempo después, Lord Montbarry conoce una antigua propiedad situada en Venecia, un gran palacio que ha sido utilizado como hotel. El edificio posee una reputación siniestra. Hay rumores relacionados con sucesos inexplicables y con antiguos habitantes que dejaron tras de sí historias difíciles de explicar. La condesa, lejos de sentirse intimidada, contempla la propiedad con interés. Para ella, aquel lugar representa una oportunidad. Lord Montbarry decide adquirirlo y convertirlo en una residencia destinada a la familia. La decisión parece extravagante, pero nadie logra disuadirlo. Sin saberlo, está entrando en un escenario que terminará relacionado con su propia muerte. La familia recibe noticias cada vez más inquietantes sobre el comportamiento de Lord Montbarry. Su salud comienza a deteriorarse. Al principio, los síntomas parecen corresponder a una enfermedad común. Luego aparecen circunstancias extrañas que provocan sospechas. Finalmente, Lord Montbarry muere. La noticia llega a Inglaterra acompañada de versiones contradictorias. No existe una explicación completamente satisfactoria sobre lo sucedido. La muerte ocurre lejos del hogar familiar y bajo circunstancias que permiten que la imaginación llene los espacios que dejan los hechos. Después del fallecimiento, la condesa conserva una posición privilegiada. La herencia y los acontecimientos posteriores favorecen sus intereses. Agnes, mientras tanto, permanece marcada por aquella antigua tragedia. El tiempo pasa, pero la historia de Lord Montbarry no desaparece. Años después, los miembros de su familia comienzan a acercarse nuevamente al lugar donde ocurrieron aquellos acontecimientos. El antiguo hotel veneciano vuelve a adquirir importancia. Lo que parecía una tragedia del pasado empieza a proyectar su sombra sobre el presente. Y entonces surge la pregunta que nadie puede responder. ¿Murió Lord Montbarry de causas naturales, o alguien contribuyó deliberadamente a su muerte? La respuesta permanece oculta entre los muros del antiguo hotel. Un edificio que parece conservar recuerdos. Un lugar donde los muertos todavía parecen tener algo que decir. Y una historia en la que los secretos de una familia están a punto de regresar con una fuerza aterradora. La muerte de Lord Montbarry no puso fin a las inquietudes que rodeaban su matrimonio ni a los rumores relacionados con el antiguo palacio veneciano. Por el contrario, con el paso del tiempo, aquel lugar comenzó a adquirir una reputación todavía más sombría. La propiedad,
conocida como el Hotel Montbarry, había sido objeto de numerosas conversaciones. Los viajeros hablaban de sus habitaciones magníficas, de sus salones adornados con obras de arte y de su privilegiada ubicación en Venecia. A primera vista, parecía un establecimiento destinado a recibir huéspedes distinguidos. Pero había algo en el edificio que producía una impresión difícil de explicar. Algunos criados aseguraban haber escuchado ruidos durante la noche. Otros hablaban de pasos en corredores vacíos y de puertas que parecían abrirse sin intervención humana. Los relatos podían atribuirse fácilmente a la imaginación, pero existía un detalle que hacía que todos aquellos rumores resultaran más inquietantes: la habitación donde había muerto Lord Montbarry permanecía asociada a una historia que nadie quería recordar demasiado. La condesa de Montbarry, mientras tanto, había regresado a Inglaterra. Su situación económica era ahora considerablemente mejor. La muerte de su esposo había dejado consecuencias favorables para ella, y su posición social continuaba siendo respetable. Sin mostrar preocupación por las sospechas que algunos pudieran alimentar, la condesa seguía adelante con su vida. Pero la familia de Lord Montbarry no había olvidado. Agnes Lockwood tampoco. La joven que había sido abandonada años atrás había tenido que soportar el dolor de perder al hombre que amaba y, después, enterarse de su muerte en circunstancias que nunca llegaron a aclararse por completo. La tragedia había dejado una huella profunda en todos los que lo habían conocido. Entre ellos se encontraba Henry Montbarry, hermano de Lord Montbarry. Su relación con la condesa era especialmente complicada. Ella había sido su esposa antes de convertirse en la esposa de su hermano, y aquella sucesión de acontecimientos había destruido cualquier posibilidad de una vida familiar tranquila. Con el tiempo, nuevos acontecimientos llevaron a algunos miembros de la familia a relacionarse nuevamente con el antiguo hotel. La historia adquiere entonces un nuevo rumbo cuando el pasado comienza a mezclarse con el presente. El hotel recibe huéspedes. Entre ellos llegan personas que desconocen por completo la historia del edificio. Para ellos, Venecia representa belleza, lujo y aventura. No saben que detrás de sus paredes se esconde un episodio que todavía proyecta una sombra sobre la familia Montbarry. Los empleados del establecimiento procuran mantener una apariencia de normalidad. Sirven a los visitantes, atienden sus habitaciones y evitan hablar de los sucesos antiguos. Pero hay habitaciones que producen especial incomodidad. Una de ellas está relacionada directamente con la muerte de Lord Montbarry. La atmósfera del lugar comienza a afectar a algunos de los nuevos habitantes del hotel. Los sonidos nocturnos adquieren una importancia creciente. Una presencia parece manifestarse en los pasillos y en las habitaciones, aunque nadie puede determinar si se trata realmente de una aparición o de una combinación de miedo, sugestión y recuerdos. La tensión aumenta cuando ciertos personajes empiezan a descubrir que la historia de Lord Montbarry no es simplemente una vieja tragedia familiar. Hay testimonios que contradicen las explicaciones oficiales. Hay recuerdos que no coinciden. Y hay personas que parecen tener buenas razones para mantener ocultos determinados acontecimientos. Mientras los huéspedes intentan comprender lo que ocurre, el nombre de Lord Montbarry vuelve a aparecer en las conversaciones. La posibilidad de que su muerte no haya sido natural empieza a adquirir fuerza. Pero todavía falta una pieza fundamental. Alguien debe regresar al pasado y reconstruir lo ocurrido en aquella fatídica época. La historia de amor entre Lord Montbarry y Agnes. La intervención de la condesa. El viaje a Venecia. La misteriosa enfermedad. Y finalmente, la muerte. Cada uno de esos acontecimientos parece formar parte de un mismo secreto. En el hotel, mientras cae la noche sobre los canales venecianos, una inquietante sensación comienza a apoderarse de quienes permanecen despiertos. Los pasos vuelven a escucharse. Una puerta se mueve. Una sombra parece cruzar un corredor. Y el pasado, que durante años había permanecido enterrado, comienza lentamente a reclamar su lugar.
El verdadero misterio del Hotel Montbarry está apenas comenzando. Después de la extraña entrevista con la desconocida, el Dr. Wybron no consiguió apartar de su pensamiento aquella figura de rostro mortalmente pálido y ojos negros, brillantes y penetrantes. Había prometido guardar silencio sobre lo que había escuchado, pero la curiosidad profesional y humana terminó llevándolo al lugar donde, según esperaba, podría descubrir algo más sobre aquella mujer. Aquella misma noche acudió al club. En la sala de fumadores encontró a varios caballeros reunidos. El ambiente era tranquilo hasta que el doctor, aparentemente con indiferencia, preguntó si alguno conocía a la condesa Narona. La reacción fue inmediata. Todos parecieron sorprendidos de que un hombre como el doctor Wybron pudiera formular semejante pregunta. Para los miembros de aquella sociedad, el nombre de la condesa era conocido por toda Europa. Las opiniones que siguieron fueron poco favorables. La condesa Narona era considerada una aventurera de reputación extremadamente dudosa. Nadie parecía conocer con certeza su verdadero origen. Decía ser una dama de Dalmacia y viuda de un conde, pero incluso esas afirmaciones eran objeto de sospecha. También se hablaba de un hombre que viajaba constantemente con ella bajo el nombre de Barón Rivar y que se presentaba como su hermano. Algunos dudaban de que existiera realmente ese parentesco. Los rumores sobre ambos eran todavía más inquietantes. Se decía que el barón era jugador y que había recorrido las mesas de juego del continente. De la condesa circulaban historias relacionadas con intrigas, espionaje y escándalos ocurridos en diferentes ciudades europeas. Se mencionaban Viena, Milán y París como escenarios de episodios que habían contribuido a crear su terrible reputación. El doctor Wybron escuchaba atentamente. Una sola persona se atrevió a defenderla, un abogado que sostenía que la condesa había sido víctima de rumores injustos. Según él, nada demostraba que fuera culpable de los delitos y escándalos que se le atribuían. La conversación se dirigió entonces hacia el matrimonio que estaba a punto de celebrarse. El doctor preguntó quién era el hombre que pensaba casarse con aquella mujer. La respuesta lo dejó sorprendido. Se trataba de Lord Montbarry. Los miembros del club consideraban incomprensible aquella decisión. Lord Montbarry era un hombre respetado, perteneciente a una antigua familia y con una posición social considerable. Para ellos, resultaba absurdo que hubiera abandonado a una joven como Agnes Lockwood para casarse con la condesa. El doctor reconoció inmediatamente el nombre de Agnes. Era la mujer que la condesa le había descrito durante su confesión. Los caballeros hablaban de Agnes con respeto. Todos coincidían en que había soportado la ruptura de su compromiso con una dignidad admirable. Nadie parecía dispuesto a justificar la conducta de Lord Montbarry. Entonces apareció en la sala Henry Bestwick, hermano menor de Lord Montbarry. Su llegada produjo un silencio repentino. Henry comprendió de inmediato que estaban hablando de su hermano. Con una amargura que no intentó ocultar, declaró que ninguno de los presentes podía despreciarlo más de lo que él mismo lo despreciaba. El abogado que había defendido a la condesa aprovechó la ocasión para sostener nuevamente que ella había sido tratada injustamente. Preguntó qué interés económico podía tener en el matrimonio, señalando que Lord Montbarry no poseía una fortuna extraordinaria. Henry respondió con un dato decisivo. Si Lord Montbarry moría antes que su futura esposa, la condesa recibiría solamente una renta relativamente pequeña. Pero existía otra circunstancia. Lord Montbarry había asegurado su vida por 10.000 libras y había destinado íntegramente esa cantidad a la mujer con quien iba a casarse. La revelación produjo un profundo silencio. 10.000 libras era una suma considerable. El abogado preguntó quién había exigido aquella condición como parte del matrimonio. Henry contestó que había sido el hermano de la condesa, el barón Rivar. Para él, aquella circunstancia equivalía prácticamente a decir que la propia condesa había impuesto la condición. La conversación terminó poco después.
El doctor Wybrow abandonó el club con la mente todavía más perturbada. Ahora comprendía que la extraña mujer que había acudido a consultarlo no era una desconocida cualquiera. Era la famosa condesa Narona, una mujer rodeada de rumores y a punto de convertirse en esposa de un aristócrata que acababa de asegurar su vida por una cantidad considerable en beneficio de ella. Durante los días siguientes, el doctor permaneció atento a las noticias. La familia de Lord Montbarry intentaba impedir el matrimonio, pero todos sus esfuerzos parecían inútiles. Lord Montbarry permanecía decidido. La condesa también parecía haber tomado una decisión definitiva. Nada podía detener la boda. El doctor, pese a sus obligaciones profesionales, sentía crecer dentro de sí una inquietud que no sabía explicar. Quería conocer personalmente a Lord Montbarry. Deseaba descubrir qué clase de hombre podía enfrentarse a la oposición de toda su familia para casarse con una mujer cuya reputación era tan peligrosa. Mientras tanto, el matrimonio se acercaba. El nombre de la condesa Narona continuaba circulando entre conversaciones, rumores y advertencias. Y, detrás de aquellas murmuraciones, comenzaba a formarse una sombra todavía más oscura. El doctor no podía saberlo aún, pero las 10.000 libras que habían provocado aquella discusión terminarían adquiriendo una importancia terrible en la historia de Lord Montbarry. La boda estaba próxima. Y con ella comenzaría el camino hacia Venecia, hacia el antiguo palacio y hacia el misterio que daría nombre a la historia. La boda de Lord Montbarry y la condesa Narona se celebró finalmente, pese a la oposición de la familia y a los numerosos rumores que habían acompañado aquella relación. Para quienes conocían la historia anterior, el matrimonio resultaba difícil de aceptar. Lord Montbarry había abandonado a Agnes Lockwood, una mujer que había confiado en él y que había esperado convertirse en su esposa. Ahora, en cambio, estaba unido a una extranjera cuya personalidad despertaba fascinación y desconfianza al mismo tiempo. La condesa parecía completamente segura de su triunfo. Había conseguido lo que deseaba. Lord Montbarry, enamorado de ella, estaba dispuesto a enfrentarse a su familia y a las opiniones de sus amigos. La influencia de la condesa sobre él era cada vez mayor, y ninguna advertencia parecía capaz de hacerle cambiar de decisión. Después de la boda, los recién casados emprendieron un viaje por el continente. Entre sus planes se encontraba la visita a Venecia, ciudad que fascinaba a la condesa. Allí conocieron un magnífico palacio que había sido convertido en hotel. El edificio impresionó profundamente a Lord Montbarry. Era enorme, antiguo y extraordinariamente bello. Sus habitaciones conservaban el lujo de una residencia aristocrática, mientras que sus grandes salones y galerías ofrecían un escenario apropiado para una familia de su posición. La condesa quedó igualmente encantada. Poco después surgió la idea de adquirir el hotel y transformarlo en su residencia. La decisión parecía impulsiva, pero Lord Montbarry estaba acostumbrado a satisfacer los deseos de su esposa. La familia recibió la noticia con cierta sorpresa. Algunos consideraban que establecerse en Venecia era una extravagancia, otros simplemente deseaban que Lord Montbarry permaneciera lejos de la influencia de la condesa. Mientras tanto, la vida de los recién casados parecía tranquila. Pero había algo inquietante en la nueva residencia. Los criados hablaban de habitaciones que permanecían cerradas durante largos periodos. También circulaban historias relacionadas con antiguos propietarios y con acontecimientos ocurridos antes de que el palacio fuera transformado en hotel. Lord Montbarry no concedía importancia a aquellos relatos. La condesa tampoco. Ella parecía sentirse especialmente cómoda dentro de aquellas paredes. Su hermano, el barón Rivar, se encontraba también cerca de ella. Su presencia era una fuente constante de preocupación para quienes conocían su reputación. La relación entre el barón y la condesa era extraña. Aunque públicamente se presentaban como hermanos, existía entre ambos una complicidad que hacía difícil saber qué planes compartían.
Lord Montbarry, cegado por su afecto hacia su esposa, no parecía dispuesto a cuestionarlos. Pasaron algunos meses. Entonces Lord Montbarry comenzó a sentirse enfermo. Al principio, los síntomas no parecían alarmantes. Se trataba de una debilidad general, acompañada de malestar y pérdida de fuerzas. Los médicos fueron consultados y recomendaron descanso. La condesa se mostró atenta con su esposo. Pero, a medida que la enfermedad avanzaba, la situación empezó a preocupar seriamente a quienes estaban a su alrededor. Lord Montbarry perdió peso. Su rostro adquirió una palidez extraordinaria y sus fuerzas disminuyeron rápidamente. Los médicos intentaban determinar la naturaleza exacta de la enfermedad. No encontraban una explicación satisfactoria para el deterioro. La condesa permanecía junto a él. Su actitud era serena. Demasiado serena para algunos. En el ambiente comenzó a sentirse una tensión difícil de disimular. Los sirvientes observaban. Los visitantes comentaban en voz baja. El nombre del barón Rivar volvía a aparecer en conversaciones privadas. Mientras Lord Montbarry se debilitaba, Agnes Lockwood permanecía lejos de Venecia, ignorante de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Su antigua relación con Lord Montbarry parecía pertenecer a un pasado definitivamente cerrado. Pero el destino estaba preparando una nueva conexión entre ella y la familia Montbarry. La enfermedad del aristócrata avanzó con rapidez. Cada día era peor que el anterior. Lord Montbarry comenzó a comprender que su vida estaba llegando a su fin. En medio de aquella situación, ciertas conversaciones adquirieron un significado especial. El seguro de vida. Las condiciones económicas del matrimonio. La presencia de la condesa. El extraño comportamiento del varón. Todos aquellos elementos que antes parecían simples circunstancias empezaron a formar una imagen inquietante. Finalmente, Lord Montbarry murió en Venecia. Su muerte produjo una conmoción profunda. La explicación oficial fue la de una enfermedad natural, pero las circunstancias que la rodearon dejaron dudas. La condesa había quedado viuda. Y ahora era beneficiaria de la importante póliza de seguro. El hombre que había abandonado a Agnes estaba muerto. La mujer por quien la había abandonado poseía ahora el poder y la fortuna que él había dejado atrás. Pero la historia no terminó con el entierro. Al contrario. La muerte de Lord Montbarry dejó tras de sí una pregunta que permanecería durante años. ¿Había sido realmente una muerte natural? El antiguo hotel veneciano guardaba el secreto. Y tarde o temprano, alguien regresaría para descubrirlo. La muerte de Lord Montbarry dejó tras de sí una familia dividida, una viuda enriquecida y una pregunta que nadie podía responder satisfactoriamente. La condesa Narona había conseguido convertirse en la esposa del hombre por quien había abandonado su antigua vida. Ahora, después de su muerte, poseía además el beneficio de la póliza de seguro. Pero el destino no permitió que aquel asunto quedara enterrado para siempre. Con el paso del tiempo, la historia del antiguo hotel veneciano comenzó a regresar a la memoria de quienes habían conocido a Lord Montbarry. Las circunstancias de su enfermedad y de su muerte seguían siendo difíciles de explicar. El edificio mismo parecía conservar la memoria de aquellos acontecimientos. La habitación donde había muerto adquirió una reputación terrible. Los huéspedes evitaban permanecer allí. Los criados hablaban de ruidos nocturnos y de fenómenos que no podían explicar. Algunos aseguraban haber visto una figura espectral desplazándose por los corredores. Otros afirmaban haber escuchado una voz procedente de la habitación que había ocupado Lord Montbarry. La leyenda creció. Pero la historia tenía también una dimensión humana. La familia de Lord Montbarry seguía afectada por la antigua tragedia. Agnes Lockwood, que había sufrido la ruptura de su compromiso, representaba el contraste más doloroso con la fortuna de la condesa.
Aquella mujer había perdido el amor que esperaba conservar durante toda su vida. La condesa, en cambio, había obtenido al hombre, la posición social y, después de su muerte, los beneficios económicos derivados de la unión. Con el tiempo, Agnes pudo reconstruir su vida. La familia intentó dejar atrás los acontecimientos de Venecia. Pero el misterio permaneció. El Hotel Montbarry terminó convirtiéndose en el centro de una historia en la que la superstición y la realidad resultaban difíciles de separar. Las apariciones podían ser producto del miedo. Los sonidos podían tener explicaciones naturales. Las sombras podían pertenecer a la imaginación. Pero había hechos concretos que nadie podía negar. Lord Montbarry había muerto. Su esposa había sido beneficiaria de un seguro de vida considerable. El barón Rivar había participado en las circunstancias que rodearon el matrimonio. Y la muerte había ocurrido lejos de Inglaterra, en un edificio rodeado de secretos. La novela no ofrece una solución sencilla que permita separar completamente lo sobrenatural de lo racional. Esa ambigüedad constituye una de las características más inquietantes de la historia. El lector queda enfrentado a una posibilidad perturbadora. Quizá el hotel esté realmente embrujado. Quizá la presencia que aparece en sus habitaciones sea el espíritu de Lord Montbarry, incapaz de abandonar el lugar donde encontró la muerte. Pero también existe otra posibilidad, que el verdadero horror no provenga de los muertos, sino de los vivos. El misterio del hotel funciona precisamente gracias a esa incertidumbre. El pasado no desaparece. Regresa en forma de recuerdos, rumores, testimonios y apariciones. La historia de Lord Montbarry queda así unida para siempre al antiguo edificio veneciano. El hotel se convierte en algo más que una residencia. Es un depósito de secretos. Sus habitaciones parecen conservar las voces de quienes estuvieron allí. Sus corredores mantienen la memoria de los acontecimientos. Y su habitación más famosa continúa evocando la muerte del aristócrata. La tragedia demuestra también el precio de una decisión tomada bajo la influencia de una pasión irresistible. Lord Montbarry abandonó a Agnes Lockwood para seguir a una mujer cuyo pasado estaba rodeado de sospechas. No escuchó las advertencias. Confió en sus sentimientos. Y terminó muriendo lejos de su patria, dejando tras de sí una historia que nadie pudo explicar completamente. La condesa, por su parte, permanece como una de las figuras más inquietantes de la novela. Nunca es posible penetrar por completo en sus verdaderas intenciones. Su personalidad combina belleza, inteligencia, voluntad y misterio. Ese carácter ambiguo es precisamente lo que hace que su presencia resulte tan perturbadora. Al final, el Hotel Montbarry queda como símbolo de una verdad inquietante: hay secretos que pueden permanecer ocultos durante años, pero que jamás desaparecen completamente. Los muertos pueden guardar silencio. Los edificios pueden permanecer inmóviles. Las personas pueden intentar olvidar. Pero el pasado siempre encuentra una manera de regresar. Y en el antiguo hotel veneciano, cuando cae la noche y los corredores quedan vacíos, todavía parece posible imaginar una figura que atraviesa lentamente la oscuridad. Tal vez sea solamente una sombra. Tal vez sea un recuerdo. O quizás sea Lord Montbarry, condenado a regresar una y otra vez al lugar donde terminó su vida. El misterio permanece. Y esa incertidumbre es el verdadero terror del Hotel Montbarry. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.